Director de Magíster de Innovación, estaba haciendo mi última clase del semestre. En el programa estamos muy contentos hoy día de darles la bienvenida al último evento Do Future del año, nuestra segunda conferencia internacional. La primera fue realizada en agosto de este año sobre redes sociales. Algunos pudieron ver algo del video y el documental que hicimos al respecto, y hoy día hemos invitado a un panel de lujo para discutir y analizar y proyectar la innovación en la educación. Esta universidad está haciendo muchas cosas en esta materia. Esta universidad se adjudicó recientemente un convenio de desempeño muy importante a 3 años, donde quiere acelerar la innovación en la educación, y como van a ver acá, desde la Facultad de Historia hasta la Escuela de Negocios, hay un amplio espectro de iniciativas donde se está tratando de innovar en la educación. Tenemos a Macarena Ponce de León, académica de la Facultad de Historia, a Verónica Cabeza, académica de la Facultad de Educación de nuestra universidad, a Josefina Errázuri, egresada, destacada exalumna de esta universidad y directora de una fundación que trabaja en innovación escolar. Tenemos al profesor Ricardo Rosas, de la Escuela de Psicología de nuestra universidad, que también está haciendo trabajo muy relevante, disruptivo, innovador en el área de las tecnologías para la educación. Y tenemos 2 invitados de lujo internacionales: mi colega y amigo Ulises Araujo, de la Universidad de Sao Paulo, y Leticia Britos, que es el plato de fondo. No te vamos a comer a ti, Leticia, pero vamos a comer tu contenido, que es el plato de fondo esta noche, esta tarde. Como ustedes saben, colega de nosotros y académica de la Universidad de Stanford y del D-School, y donde ha estado también liderando una serie de iniciativas en la innovación educativa escolar y recientemente online. Para partir, entonces, vamos a invitar a Macarena Ponce de León, que nos va a hacer, ella es académica de la Facultad de Historia, y acaban de editar un volumen sobre la historia de la educación en Chile, y le hemos pedido que nos reduzca en 15 minutos la historia de la educación en Chile, más bien la innovación en la escuela, para dar un background histórico a este gran tema que nos convoca hoy en día. Así que Macarena puede moverse en el escenario o estar acá, o como usted quiera. Recibamos a Macarena un gran aplauso de ánimo. Buenas tardes a todos. Basta de presentaciones, vámonos al grano al tiro. Lo que yo primero quiero agradecer, evidentemente, es la invitación a este seminario. Me parece muy interesante la pregunta, digamos, por la innovación en educación, y más interesante aún me parece que inviten a Historia a este tipo de seminarios y de preguntas, de partir por la historia. Lo que yo voy a presentar son los resultados de un proyecto de investigación básica que lideró Historia, que lideró el Instituto de Historia dentro de la universidad, y que fue un proyecto financiado por CONICYT. Llevamos alrededor de 4 o 5 años investigando sobre historia de la educación, y me interesa destacar que los resultados que yo voy a presentar, por lo tanto, son de un equipo, no son propios, y me interesa destacar la innovación que tuvo el hecho de conformar este equipo, de hacer historia en equipo. Eso es algo inédito dentro de la disciplina, o poco usual. En general, la historia es una carrera más bien solitaria, individual. Nosotros queríamos tocar y analizar el tema de la educación por su complejidad. Entendimos que se requería entonces de esta multidisciplina, y por lo tanto un primer desafío fue constituir un equipo, trabajar en equipo y hacer historia en equipo. El segundo desafío interesante de este trabajo fue no hacer historia de la educación en sí misma, o sea, desde la educación, sino que hacer, y la pregunta esa fue, una historia de la relación de la educación con la sociedad. Y por lo tanto es una historia que tiene actores,
que tiene actores reales, que tiene muchos actores y que incluye un actor principal que generalmente está ausente de las historias de la educación, que es los niños y sus familias. Ahora, con respecto a la pregunta por la innovación dentro de esta historia, ¿qué es lo que innova la escuela? Hay múltiples dimensiones, yo me quiero centrar en tres. Ahí. Y lo primero es partir por una dimensión más macro, más política, de qué significa que Chile, el Estado chileno, haya construido una primera red territorial institucional en base a escuelas públicas, en base a educación. Esto es uno de nuestros grandes resultados, resultados que han sido, vuelvo a repetir, parte de este equipo y resultados que han sido parte de integrar dentro de esta pregunta historiográfica dimensiones como, por ejemplo, la territorial, y hemos tenido un trabajo bastante intenso con geógrafos en este equipo. La escuela, entonces, lo primero que yo les quiero contar es que la escuela constituye, la escuela pública constituye una primera trama territorial del Estado liberal durante el siglo XIX. A partir de la década de 1840 en adelante podríamos señalar como un momento fundacional del sistema educacional público chileno. Se crea la Universidad de Chile, se crea también la primera Escuela Normal de Preceptores, se echa a andar, digamos, una red de visitadores de escuelas que conforman una primera institucionalidad para poder fiscalizar, administrar un número importante de escuelas que tempranamente en el siglo ya operaban sobre el territorio. Este estado docente que comienza a construirse, vuelvo a repetir, a partir de la década del 40, 1840, progresivamente a lo largo del siglo lo que intenta es construir una política sectorial a partir primero de la Universidad de Chile, que operaba como superintendencia, y después a partir de lo que fue constituyendo los primeros antecedentes del Ministerio de Educación, un ministerio que se denominaba de Justicia, Culto e Instrucción Pública, y que solo durante la segunda década del siglo XX, durante el periodo de Ibáñez, se constituye ya como Ministerio de Educación propiamente tal. Este estado docente, podríamos llamar, tenía evidentemente dos funciones básicas. Uno era fomentar la educación y lo otro era administrarla. Con respecto a fomentar la educación, tanto en todos sus niveles, digamos, primaria, secundaria y también universitaria, esta tarea de fomento, por muy obvia que nos parezca hoy día, la verdad es que fue tremendamente compleja porque llevar la escuela, universalizar la escuela, llevar la escuela a todo el territorio, la escuela primaria, era la primera tarea que había que construir, y no era fácil sobre un territorio chileno y sobre un muy complejo, muy diverso, y sobre todo sobre un patrón territorial rural, ¿ya? A mediados del siglo XIX, el censo de 1854 y después los censos posteriores, 1865, 75 y sucesivamente, dan cuenta que Chile tiene un patrón de asentamiento básicamente rural. En 1865 las 2/3 partes de la población vive diseminada por el campo, vive en pequeños poblados, lugares de campo como se le denominaba tan lindamente en el periodo. Es un país con muy pocas comunicaciones y caminos todavía por construirse. Por lo tanto, este territorio, este patrón de asentamiento es la primera barrera que la escuela y cualquier política pública del Estado durante el siglo XIX tiene que romper. Nuestra investigación evidentemente se basó sobre fuentes no muy novedosas, ¿ya? Y es evidente que esta historia de la educación es una historia de la educación que se expande, que se extiende, que crece el número de alumnos, crece el número de escuelas, y esos datos absolutos son bastante conocidos, ¿ya? Solamente para dimensionar
el tamaño de esta empresa, yo podría enunciarles que entre 1854 y 1930, por ejemplo, Chile crece en términos de número de escuelas públicas primarias de 470 más o menos a 3.200, y en términos de alumnos eso significa subir desde 20.000 alumnos a mediados del siglo XIX a 530.000 a mediados o 600.000 a mediados del siglo XX. Y en términos proporcionales con respecto a la población, el salto fue evidentemente también de proporciones. Estamos hablando de un país que crece 6,6 veces en su cobertura. Pasamos de tener alrededor de 9,5%, o sea, menos por ciento, digamos, de niños en edad escolar en una escuela, a tener alrededor del 60 en 1930 del 63,3%, y ya en la década de 1960 podríamos hablar de una posible universalización de la cobertura cuando alcanza más del 80%. Nuestro problema no era tanto cuantificar este salto, ¿ya? Y esto es parte de la innovación del proyecto, sino saber cómo se construyó, ¿ya? Y esto es lo primero que me interesa destacar con este set de mapas que hemos construido, vuelvo a repetir, en alianza con geógrafos, estadísticos, matemáticos, sociólogos. Y es que evidentemente la primera gran conclusión es esta que yo les presento: la escuela es la primera red institucional del Estado, es la primera política pública, podríamos decir, propiamente tal, que el Estado echa a andar. Y esa trama de escuelas a lo largo del territorio es una trama muy temprana en el siglo, ya en 1848, 1850, tenemos alrededor, vuelvo a repetir, estas 470 escuelas, y lo interesante es que están distribuidas a lo largo del territorio en forma desordenada, y eso fue un problema, digamos, administrativo serio durante el siglo, pero llegan a lugares muy recónditos y llegan a pequeños poblados. Es decir, es una trama territorial que es urbana, ¿ya? Entendiendo la urbanización no como la entendemos hoy día por cantidad de personas que vivían reunidas, digamos, sino con ciertos servicios, sino como pequeños grupos, digamos, habitacionales que lo que tenían en común era vivir cerca, vivir aglomerados, versus una población rural que vivía diseminada por campos, etc. Si yo les hago la secuencia de los mapas, llegamos a 1920, este trabajo cartográfico nosotros lo hemos terminado en 1920, y es notable la densidad que adquiere la trama de escuelas públicas sobre el territorio. Insisto, lo interesante y la innovación de la escuela fue transformarse en una primera red política. Políticamente tenía un peso realmente significativo para el Estado, que la primera trama de gobierno con la cual el Estado chileno efectivamente pudiese llegar a la población que estaba en Ancud, en Chiloé, incluso en Magallanes, así de lejos, digamos, fuese la escuela pública, y eso la verdad es que tiene un significado identitario para cada comunidad bastante, es poco medible, pero es realmente significativo en sus mismos, digamos, testimonios. Ahora, la pregunta entonces, una vez que uno constata que uno tiene el diagnóstico y que lo visualiza a través de los mapas, la pregunta es ¿por qué la forma de esta trama? ¿Ya? Y ahí viene la segunda gran innovación de la escuela. La primera es crear esta primera red política institucional del Estado, y la segunda es esta que me interesa mucho. La escuela se instala como un nuevo lugar social y simbólico dentro de las comunidades locales. Y esta innovación también dentro de esta sociedad rural tiene que ver con la forma en que el Estado logra llegar al territorio. Tiene que ver con que el Estado
Estado que oferta estas escuelas necesita de las comunidades locales para llevar la escuela al territorio. Es una política de financiamiento mixta, es una política en que el Estado financia al preceptor, que ustedes entenderán que así como se está formando la escuela, también se está formando un cuerpo docente profesional que sea capaz de enseñar las nuevas destrezas que la escuela ofrecía. Entonces, el Estado financia el preceptor en un primer momento y luego de la ley de 1860, que es una ley orgánica bastante definitoria de la institucionalidad y de conformar, digamos, en forma oficial este Estado docente, de darle un orden. Empezará a financiar no solamente el preceptor, sino también los locales, la materialidad, los útiles, los textos, etc. No dice nada. Entonces, son las localidades, son las comunidades, son las familias, ¿ya? Son los padres de esos niños los que piden escuelas al Estado, los que piden reiteradamente escuelas, que se funden escuelas en localidades pequeñas, tan pequeñas que apenas tenían a veces 5 niños, ¿ya? Así llega el Estado al territorio y por lo tanto es evidente que esa trama de escuelas es una trama muy dispersa, muy desordenada, desorganizada a los ojos de una administración pública que intenta administrar el territorio. Son escuelas con calidades muy diversas, ¿ya? A partir incluso de la misma realidad local, y a pesar de ello generan en torno a la escuela la construcción de un espacio social que era inexistente, que era extraño hasta ese momento dentro de esas localidades. Esa escuela, que en un primer momento no tiene un valor propio económico, digamos, porque las destrezas que está enseñando la escuela, la alfabetización, no tienen un valor económico en el sentido de movilidad social en forma masiva, podríamos decirlo así. ¿Ya? La estructura laboral de este periodo y digamos hasta 1850, incluso podríamos discutir la fecha, es una estructura laboral básicamente más bien mecánica, que no requiere de una capacitación para, digamos, generar una movilidad social a partir de la educación. La gente no demanda educación en este periodo por un mejor empleo, podríamos decirlo así. No está dentro, el enviar a los niños a la escuela no está dentro todavía de el análisis que hace la familia, y por lo tanto, evidentemente, hay muchas escuelas con pocos alumnos. O sea, este esfuerzo gigante que hace el Estado por llegar a la población no se traduce en un primer momento, en un primer estadio, en tener altas tasas de cobertura, a pesar de que sobre sí mismo, como yo ya les expliqué, el sistema crece indudablemente, ¿ya? La tercera gran innovación, inevitablemente, es qué enseña la escuela, ¿ya? ¿Cuáles son las destrezas, cuáles son las capacidades que enseña la escuela? Y lo que esta primera escuela pública enseña es básicamente alfabetizar a la población. El sistema educacional se inicia con un país analfabeto, prácticamente. Menos de una cada 10 personas sabe leer y escribir en 1854. El censo nos pregunta, tenemos los datos, y terminamos el siglo XIX con alrededor del 30%, que se eleva al 55% en 1930. Y por lo tanto, esa década entre 1920 y 1930, que además se promulga la ley de educación primaria obligatoria, aparece en la historiografía como una década en la cual Chile logró ser una república alfabetizada, escolarizada, pero se olvida que todavía queda un 45% de niños que no acceden a la educación primaria y más de un 70% de niños que no llegan a la educación secundaria. Esta escuela, la escuela primaria, es una escuela alfabetizadora, sin duda, y esa alfabetización, esa toma de conciencia de sí mismo que implica el saber leer y escribir, es una técnica que demora mucho en penetrar en la sociedad. Las razones son múltiples.
penetra en términos geográficos y demográficos en forma heterogénea, ¿ya? Hay ritmos distintos geográficamente, no alcanzo a explicarlos ahora, pero evidentemente todos esos niños que pasaron por el aula tienen que haber hecho alguna conexión distinta, en algo tienen que haber modificado su vida el hecho de aprender a leer y escribir. Y lo último que quiero mencionar, que ya se me acaba el tiempo, es que evidentemente esta política pública de la educación, que tiene presupuesto, que tiene administración, que tiene estos actores de los cuales estamos hablando, intentó e intenta ser hoy día una política inclusiva, pero evidentemente esta extensión de la escuela y la forma en la cual se extendió esta escuela por el territorio generó sus propias segregaciones. Y por lo tanto, esta política pública es una política inclusiva, pero no es contradictorio también señalar que también es una política que segrega, ¿ya? Segrega al campo con respecto a la ciudad, segrega a los niños que están en la primaria pública con respecto al ciclo secundario, y por supuesto, para qué hablar del ciclo universitario, ¿ya? Los niños ingresan a la educación primaria y no terminan, o sea, en 1911 solo un 0,7% de los niños que entran a la educación primaria logra completar el ciclo, el currículum, ¿ya? Estamos hablando de que a partir de los años 2000, ese 0,7%, solo a partir de los años 2000, llega a más del 90%, ¿ya? Son muy pocos los niños que terminan la educación primaria y evidentemente si uno hace un análisis de la cobertura, de la asistencia, inasistencia y de la deserción, es evidente que nuestro sistema educacional hasta la década del 60, en lo cual se unifica la primaria y la secundaria, lo que está reflejando es una estructura social piramidal enorme. Todos estos problemas, evidentemente, hoy día son problemas que persisten y son parte de nuestras preguntas y son parte, creo yo, también de lo que la innovación en la educación está llamada a preguntarse y a tratar de corregir. Eso. Gracias, Macarena, por señalar un poco las bases de esta discusión. Nosotros que nos movemos en el espacio de la innovación, de la tecnología y de la educación escolar y universitaria, y mirar los antecedentes y las bases históricas de estos desarrollos que después vamos a estar discutiendo en el panel. Bueno, ahora presento a mi querida colega y amiga Verónica Cabezas, doctora en Educación por la Universidad de Columbia y académica de la Facultad de Educación de nuestra universidad, y que aparte de su área de investigación en Economía y la Educación, de sus emprendimientos sociales en el área de la educación como Elige Educar y Enseñar Chile, también se ha dedicado a introducir el Design Thinking en la educación de los profesores y de nuestros alumnos. Así que invito ahora a la Vero a hablar de su presentación sobre esta inclusión de esta metodología. Muy buenas tardes a todos. Primero que pido un poco de disculpas, estoy con una sinusitis terrible, hace como una semana y no me recupero, así que voy a estar quizás con algunos problemas en la garganta. A ver, para entender un poco el público, ¿quiénes de acá son, por ejemplo, trabajan en facultades de educación? ¿Ya? ¿Quiénes son alumnos, digamos, de distintas, bueno, alumnos de la facultad de educación? ¿Hay alumnos de educación? ¿Ya? ¿Alumnos de otras carreras? ¿Y el resto son académicos de otras facultades? Y los que no han levantado la mano, ¿qué son? Ya. Pero bueno, profesores, obvio. Ok. ¿A quiénes son profesores? Ya, bien. Muy bien. Excelente, ya. Muy interesante el público. A ver, hoy día, en una forma muy acotada, en 20 minutos, les voy a presentar algo que podría ser una charla, la verdad que un taller de varios días.
Les voy a presentar cómo en un curso específico de la Facultad de Educación de Pregrado incluí la metodología Design Thinking y contarles también, si ustedes lo quisieran hacer, usar la clase, cómo habría que hacerlo. Entonces, primero que nada, voy a tratar de ir rápido la primera parte, pero simplemente contarles que esto nace de una motivación personal, de emprender también, darme cuenta como de las distintas habilidades que uno va desarrollando en el proceso. Y lo segundo también es que cuando llegué a la facultad, yo misma me pasó, y quizá a ustedes también les pasa, de que me aburría profundamente con los trabajos finales. Ya había un trabajo final y me daba cansada, sueño, los alumnos también lo notaban bien poco motivados, y finalmente el valor real de ese aprendizaje había sido bastante bajo. Entonces me cuestioné este primer semestre que llegué a la universidad, chuta, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo podemos mejorar esto? Entonces eso fue la primera motivación personal, la segunda de mi propia experiencia de haberme aburrido con los trabajos y de los alumnos también aburrirse con los trabajos. ¿Ya? Y la tercera de darme cuenta, y algo que los profesores acá en hacer la clase lo saben, la experiencia, que el docente es el actor principal, tanto me refiero como era párvulo, profesor de educación básica o también profesor de educación media, que transmite también estas habilidades y las desarrolla en los niños. Entonces estuve investigando y me di cuenta que había un estudio en la Universidad Católica con la Fundación Chile que exploró el currículum de 5 facultades de educación, incluyéndola en la Universidad Católica. Y lo que dice este estudio es que hay una inexistencia completa de una declaración explícita del desarrollo de capacidades emprendedoras en los futuros profesores. Es decir, no hay ningún curso, no hay ninguna competencia a declarar, ninguna no sé, certificado o algo explícito, ¿ya? En la formación de 5 programas de formación en la Católica, creo que en Concepción, y no recuerdo cuál, 3 más, la otra 3. Entonces había un tema y decidí, y tuve la suerte de poder capacitarme, fui a Stanford con un grupo académico, he leído mucho. ¿Qué les quiero decir también con esto? Es que yo no tengo ni magíster ni doctorado en Design Thinking, y la verdad que lo que he aprendido ha sido, efectivamente tuve la suerte de ir a Stanford, donde de hecho Leticia es como un poco nuestra maestra también junto al equipo de la Universidad de Stanford, pero también ha sido un autoaprendizaje propio de leer materiales online, libros que hay y atreverme a equivocarme. ¿Ya? En el proceso me he equivocado muchas veces, pero simplemente hay que atreverse. Entonces uno puede también autocapacitarse en esto, eso también hay que un poco decir. Acá hay un libro que es bien, nada que ver con la educación, pero da lo mismo, porque la verdad que lo que uno aprende se puede aplicar a la educación, que se llama Change by Design. Es un libro bastante bueno, en el sentido que habla esta metodología de Design Thinking, los paso a paso y cómo organizaciones lo han implementado para resolver ciertos problemas. Y también hay una página web que se llama Design Thinking for Educators. Lamentablemente está solamente en inglés todavía, pero tiene videos, tiene manuales, paso a paso, tiene las guías, todo gratis, descargable, transparente. Así que esa página web la pueden visitar. Ok, entonces la experiencia concreta es esta introducción de la metodología en un curso que se llama Política y Organización Escolar. Un curso de políticas públicas. Y que de hecho por acá veo a un alumno mío, y veo a 2 creo, que han tomado el curso. Entonces son un curso tradicional de la malla mínimo de educación, que no es de emprendimiento, donde esta metodología se ha incorporado. Entonces no hay que tampoco tener un curso especial. Lo segundo es un curso, de hecho, que fue pensado más directamente con el área del emprendimiento y la innovación en la educación, y también experiencia con diplomado de liderazgo directivo, que hacemos también acá en la Universidad Católica, y talleres que hemos realizado en el MIM, de hecho con Leticia hicimos un mini taller también acá, talleres de verano en la universidad, talleres también en Enseña Chile, etc. Ok, entonces en concreto, ¿quiénes conocen acá la metodología Design Thinking? Ya, igual es un buen número. Bien agotadamente, porque entenderla requiere probablemente un taller de más largo, ir paso a paso explicándolo. Pero si usted me hiciera a mí cómo la definen, y esto la verdad que probablemente me saqué de alguna definición que no la hice yo, digamos, es la innovación, en nuestro caso en la sala de clase o en los colegios, en nuestras organizaciones, centrada genuinamente en las personas,
donde la observación y la empatía son claves. Es decir, el pilar más relevante de esta metodología es que nosotros nos vamos a preocupar de las reales necesidades que tienen las personas. ¿Ya? Y a esto me refiero, en el caso de la educación, probablemente van a ser los niños primero que nada, van a ser los apoderados, el director del colegio, etc. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto es un ejemplo que de hecho no viene de Chile, es de afuera, bueno, de hecho Leticia también lo presenta dentro de sus presentaciones. Es cómo esto es un ejemplo como bien específico, cómo se rediseña, por ejemplo, la situación de cómo los niños se sientan. Ni siquiera es cómo rediseñamos la silla, es cómo se rediseña la experiencia de estar en una sala de clase. Ya que el cuestionamiento es, ¿se requiere una silla? Realmente eso es lo que los niños requieren, ¿por qué están siempre tan inquietos? Entonces preguntándole a los niños, tratando de observarlo, esta empresa en el fondo plantea que una de las soluciones es que el niño en realidad no necesita ni siquiera una silla, sino que en vez de ni siquiera estar sentado, sino que estar de pie, y que de esa forma el niño se concentra más, está menos inquieto, está más atento. ¿Ya? Es un poco un ejemplo bien concreto. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la metodología? La metodología, esto viene de IDEO y de la Universidad de Stanford. Quizás voy a centrar en dos cosas antes de entrar al ejemplo concreto de mi curso. Lo que les dije es centrado en el ser humano, es decir, dejando de lado nuestros supuestos, nuestras creencias y realmente centrándonos en las necesidades de quien tiene el problema. Lo otro que es muy importante, que está relacionado quizás con lo que está en el punto 4 y 5, que la postura del prototipeo muestra mucho. Esta es una metodología que tiene como uno de sus principios el tratar de prototipiar la solución, de tener algún bosquejo, alguna maqueta muy barata y sencilla, donde ustedes puedan obtener retroalimentación inmediata de lo que están pensando como solución, y tiene como una de las bases de decir, ok, contra antes se equivoquen, mejor es, porque en el fondo el costo de equivocarse es menor y están obteniendo retroalimentación. Y de esa forma, la solución que ustedes van diseñando permite ser mucho más cercana a las reales necesidades de quien tiene el problema y no de lo que ustedes creen que es una buena solución al otro. Y créanme o no, esta es una metodología que efectivamente a lo largo del camino, uno al practicarlo lo va internalizando también como un proceso de vida. La etapa, esta una de las, digamos, esto viene de la D-School, hay otras universidades y otras consultoras que las plantean en forma distinta. Esta es la forma que yo lo enseño también, porque fui como, yo fui enseñada, que básicamente consiste en una etapa de empatía, la etapa de empatizar, que yo se les voy a contar ahora cómo se hace el ejemplo concreto en educación, en el curso de política educativa. Es decir, ponerse en los zapatos del otro y comprender las necesidades no solamente explícitas que te plantea la gente, sino también lo implícito. Y eso, quizá la gente que ha estudiado sociología lo comprende mucho mejor que quizás que nosotros mismos, la gente que efectivamente estudió diseño, lo que es un trabajo de campo más etnográfico. ¿Ya? Para nosotros, yo soy ingeniera civil de formación, y algo que nunca nos enseñaron esta habilidad, que realmente aprender a observar con una mirada fresca, aprender también a conversar con las personas, obteniendo información importante y relevante, aprender también a entrevistar de la forma adecuada, a reunir información que nos ayuda a comprender el problema de una forma mucho más profunda que esta primera mirada. Después lo segundo es redefinir el problema. Tenemos ¿no es cierto?, que esta primera aproximación lo redefinimos. Posteriormente, después que tenemos redefinido el problema, trabajamos lo que es la lluvia de ideas para idear muchas soluciones, no solamente una, sino que ojalá miles de soluciones. Y de esas miles de soluciones, escogemos algunas de estas soluciones y las partimos prototipiando y testeando. Y es decir, yo les voy a mostrar un ejemplo. Este prototipeo puede ser un esquema en una cartulina, puede ser un dibujo de la página web, puede ser una maqueta del patio del colegio, etc. ¿Ya? Y finalmente vamos convergiendo a la solución final. La idea de esta metodología, esto es lo último que voy a hablar del design thinking como aparte de lo que es el curso, es que juega con lo que es la convergencia y la divergencia. En la formación, tanto escolar como en la universidad, habitualmente lo que nos enseñan es a converger todo el tiempo en una solución. Y el que va divergiendo es frecuentemente o castigado o no tiene el espacio para hacerlo. Esta metodología juega con estos dos espacios. Entonces, cuando estamos empatizando, nosotros estamos divergiendo. Estamos nuevamente abriendo el pensamiento, ¿no es cierto?, a captar nuevos elementos sobre el problema inicial que nos plantean. Después,
volvemos a converger cuando redefinimos el problema, después divergemos cuando estamos ideando, desarrollando nuestra creatividad y después vamos nuevamente convergiendo hasta la solución final a medida que prototipamos y testeamos. Entonces, ¿cómo bajamos esto a la sala de clase? El ejemplo concreto, para que ustedes vean, esto es una muestra, de hecho, de un taller que realizamos, de hecho, con Leticia el año pasado, pero esto pasa todo el tiempo en la sala de clase en este curso. Todo el tiempo, yo siempre digo, la pega que se hace fácil para mí cuando trabajamos con esta metodología, en el sentido que mi rol, la verdad que pasa en segundo plano. Los alumnos colaboran entre sí, están activamente participando, lo disfrutan, lo pasan bien, yo lo paso muy bien y yo la verdad que simplemente voy dando ciertos lineamientos. Esta es una foto de, por ejemplo, haciendo un taller específico. Se ven los alumnos trabajando unos con otros, colaborando, mirándose a los ojos, ¿ya? Y de esa forma se va construyendo el conocimiento. Entonces, una forma que yo siempre hago para entrar a esta metodología, hay un proyecto, todo esto viene o de Stanford, habitualmente en Stanford, de la Discord, uno que tienen ellos que se llama el proyecto Billetera, el que estoy trabajando ahora más que nada, que viene el Design Thinking for Educators, que es un taller donde en vez de yo explicar la metodología a ustedes, los alumnos pasan por cada una de estas etapas. Y este ejemplo que he hecho ayer lo trabajamos con la Universidad de Finisterra, es el rediseño de la forma que tú te trasladas en la mañana. Entonces los alumnos en un taller de 40 minutos le rediseñan al compañero de al lado la forma de que su amigo o la persona que está al lado se moviliza desde su casa hasta su lugar de trabajo. Y de esta forma pasamos por todas las etapas. Primero empatizan, le preguntan y por qué, se dan cuenta que tienen una hija, se dan cuenta que en verdad el problema es que no tiene auto, que no sé qué, que se peleó con el marido. Entonces, finalmente el problema ni siquiera es de traslado, el problema de esta persona es quizás que en la mañana tiene un despertador que en verdad no permite que se levante, o al revés, o quizás no alcanza a desayunar, y eso produce que entonces el problema cambia, que no es simplemente la forma de traslado, sino que llega a una profundidad mayor. Pasamos por la empatía, la redefinición, hacen bosquejos, soluciones, las prototipean, las testean, y de un taller de 50 minutos el alumno entiende qué es esta metodología. Y después le explico la teoría. ¿Ya? Entonces, práctica. Ok, entonces, en específico, en el curso de Políticas Públicas en Educación, trabajamos con liceos de la Comuna de Santiago. Esto fue de este semestre, trabajamos con el Liceo de La Pintana, Maipú y La Florida, y también con un jardín infantil trabajamos este semestre. Entonces, cada una de las contrapartes plantea un problema. Son problemas habitualmente relacionados con participación de los apoderados y problemas relacionados con convivencia escolar. Llega la contraparte, primera etapa del curso, la contraparte viene a la universidad y habla en relación a cuál es el problema que plantea. Y posteriormente se reúne con los grupos. Una de las claves es que yo a mano armo los grupos, ojalá interdisciplinarios. Por eso trato que otra gente que no es de educación entre también al curso. 3 educadoras y un ingeniero, 3 educadoras y un alumno de college, o 2 y 2. Eso es el ideal. Ojalá que haya alguien al menos que sea de otra disciplina, porque eso aporta mucho al grupo. ¿Ya? Entonces estos grupos se juntan, levantan mucha información, y cuál es la clave de esta primera etapa, es salir fuera del edificio. Los alumnos visitan 1, 2 o 3 veces incluso el colegio. Van, hablan con los profesores, bueno, depende de la suerte, ahí es para otra, digamos, seminario, hablar, algunas contrapartes funcionan bien, otras no tan bien, ese es otro problema, pero en general cuando funciona todo bien, hablan con los directores, con profesores, con los apoderados. Y de esa forma después la clase, bueno, hacemos el trabajo de empatía, descubrir estas necesidades, buscar historia, y lo que hacemos, perdón, es que me asusto bastante con el tiempo, lo que hacemos es que trabajamos en mapa de empatía. Y el mapa de empatía, que esta primera etapa, y algo bien concreto, es poner en esta cartulina que lo pegamos en la pared, digamos, lo que está a la izquierda es la parte explícita, la necesidad explícita que tiene nuestra contraparte, que son citas y palabras que definen acciones y comportamientos, y a la derecha está lo implícito, pensamiento y creencia, sentimiento y emoción. Y nosotros trabajamos en clase el mapa de empatía. Y para eso lo que hacen es compartir historia, los alumnos comparten historia,
fui, visité, me dijeron esto y tal, están todos en módulo de clase compartiendo historia, trabajando este mapa de empatía. ¿Ya? Ahí está el mapa de empatía, acá hay otro mapa de empatía, y cada grupo trabaja su mapa de empatía. ¿Ya? Entonces, un aspecto relevante, si ustedes dicen, bueno, yo quiero hacer esto, es importante dejar tiempo fijo, digamos, dentro de la programación del curso para hacer esto, no háganlo en la casa porque no lo van a hacer. ¿Ya? Lo segundo, ya les dije, el tema de que sea interdisciplinario y que todo el grupo tiene que estar en la clase. Eso es bastante importante también. ¿Cómo estamos con el tiempo, Chicho? 2 minutos, ya. Entonces, después redefinimos el problema aquí en la etapa 2. La etapa 2, para esto es súper clave haber empatizado. La redefinición, la verdad que acá no tengo un ejemplo concreto, pero básicamente es el problema lo comprendemos. El problema lo comprendemos de una forma y lo volvemos a redefinir de una forma empática. Un ejemplo, llega la contraparte y dice, miren, mis alumnos, el problema es la baja expectativa que tienen los apoderados del proceso de aprendizaje de su alumno. Ok, se realiza el proceso de empatía. Después se dan cuenta que en verdad quizá el problema nace de otra causa. En verdad, en las bajas expectativas que tienen es porque estoy haciendo un ejemplo en verdad que se me acaba de ocurrir ya, es porque ellos mismos ya nunca tampoco tuvieron la oportunidad de, por ejemplo, recibir una educación de calidad y no le ven el valor a la educación. Entonces la redefinición sería lo mismo que les planteé inicialmente, porque son padres que no le ven el valor a la educación, porque ellos mismos no tuvieron la oportunidad de recibir una educación de calidad. Entonces, de esa forma, el problema se le agrega un componente empático que permite entenderlo con más profundidad. ¿Ya? Es una etapa que no es tan fácil, pero se trabaja. Después viene la famosa lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una etapa maravillosa de este trabajo, donde los alumnos, yo ya no traje las reglas de la lluvia de ideas, que están, googlean ahí, brainstorming rules o la regla de la lluvia de ideas, y van a aparecer las 9 reglas de la lluvia de ideas. Que son las cosas bastante obvias, una conversación a la vez, contra más ideas mejor, respetar la idea del otro, suspender el juicio. Trabajamos esta lluvia de ideas en clase, ¿ya? Presentamos las reglas de la lluvia de ideas primero, preparamos, hacemos un ejercicio, esto es lo que también recomiendan como los expertos originales, digamos, en esta temática, un ejercicio bien específico, como a ver qué puedo hacer con una vaca. Se hace una lluvia de ideas con una vaca y después decimos, ok, ahora vamos a trabajar la lluvia de idea con estos problemas. Y la lluvia de idea, que acá hay como un ejemplo, ¿no? La lluvia de idea se satura el espacio, ¿ya? Se tiene cuál es el problema central y los alumnos trabajan con esta lluvia de ideas buscando muchas soluciones, infinitas, y ojalá que sean, no sé, siempre digo, saturen el espacio, que la cartulina esté llena de soluciones. ¿Cuáles son las claves acá? Que la lluvia de idea requiere tiempo, ¿ya? La lluvia de idea requiere al menos media hora, ojalá 1 hora, donde puedan llegar a ideas que inicialmente no tuvieron. Los primeros 5 o 10 minutos viene la idea obvia, lo típico, taller para profesores, la reunión de apoderado, traer un invitado experto, cosas que a todo el mundo se le ocurrió. Al final vienen las mejores ideas. Es por eso que hay que dar tiempo para que las buenas ideas salgan, ¿ya? Y hay que dejar un tiempo adecuado. Entonces, y lo otro importante que también se recomienda y hay literatura sobre eso es trabajar de pie. Ya trabajar de pie aumenta la creatividad y fomenta también el trabajo colaborativo. Entonces, después vamos a la etapa ya como de definir, idear, volvimos a dirigir y finalmente vamos a este proceso de prototipeo y testeo. Y acá nuevamente la clave es salir fuera del edificio. Los alumnos, yo les exijo que al menos, debería exigirles más, pero bueno, no alcanzamos el semestre, que al menos hayan hecho un prototipo y lo hayan testeado. Es decir, que tengan maqueta, esquema, bosquejo, hayan ido donde la contraparte, lo hayan probado, hayan obtenido retroalimentación, lo hayan mejorado y al menos unas 2 veces hayan hecho este proceso y después lo presenten. Y la verdad es que se dan cuenta de cosas maravillosas, cosas desde tan chiquitito como que, por ejemplo, un botón en una página web tenía una palabra que era, por ejemplo, las fiestas relevantes del año. Nadie entiende lo que es eso. Acá eran las efemérides. Y ahí le hizo sentido lo que era eso. Tenían después una sección con las fiestas tradicionales. Acá no celebraban el 18, no, sino que celebraban esta otra fiesta. Por lo tanto, si no hubieran hecho este proceso, quizá la terminología de esta página web que estaban creando no era la adecuada. Y esto es un ejemplo bien específico, pero esto pasa todo el tiempo.
el taller es muy largo, nadie va a venir, ese horario no sirve, ya lo probaron y no funcionó, y eso se obtiene a través del proceso de retroalimentación y del estudio de retroalimentación. Entonces, como para ir terminando, estas son etapas de prototipeo. Ahí esto fue de hecho un taller que hicimos hace como 2 años atrás. Este fue el taller específico que hicimos de hecho con Leticia. La idea del prototipeo acá es equivocarse lo antes posible. Cuanto antes me equivoco, más barato me sale y más retroalimentación obtengo. Pero no puedo ir tan rápido, no quiero pasar. Entonces la etapa final, después de haber hecho todo esto, es la contraparte, vuelve a la sala de clase y le presentamos de nuevo la solución. Ayer, por ejemplo, me pasó algo muy, la verdad que positivo y emocionante, que cuando me fui a Finisterre a presentar, había una directora de uno de los jardines que le habían hecho 2 de estos trabajos. Y nos contaba el impacto que había tenido estas 2 soluciones en su jardín infantil. Habían incluso un grupo impactado en política pública en Chile. A través de este proceso de indagación, se habían dado cuenta de que había una ley que estaba mal, y la JUNAEV habló con no sé qué y se había producido un cambio. Y el segundo grupo había hecho un software en Google Docs, digamos, ni siquiera un software, y lo están utilizando actualmente para actualizar las fichas de los niños en el jardín. Ella nunca nos mencionó que el problema era la acumulación de papel y de fichas de los niños. Nunca. El problema inicial que nos presentaron era de que, no me acuerdo, pero era como, no sé, los niños no logran un nivel de concentración adecuado, por ejemplo. Después se nos cuenta que en verdad había un problema profundo, que los profesores no tenían tiempo para atender a los niños, porque se demoraban 1 hora en buscar al niño en la ficha, en toda esta pila de papeles que tenían acumulados. Y ellos replantearon el problema y la solución planteada fue este como nuevo sistema para manejar la ficha de este jardín infantil de esta directora. Entonces, para ir terminando, 2 cosas más le voy a decir. Uno, de que la reflexión continua es muy relevante. Uno en la metodología, pero también es importante ir reflexionando sobre el proceso. Que los alumnos vayan internalizando este camino que van desarrollando a medida del semestre. Entonces, es fundamental también hacer al menos unas 2 o 3 veces al semestre un pequeño como stop y reflexionar. Y acá hay un ejemplo de, no es nada, simplemente preguntar, ahora pensaba qué y ahora pienso. Ya, y el antes pensaba que, principalmente si el problema era muy simple, ahora me doy cuenta que el problema es más complejo y que yo también puedo aportar mucho en este proceso. Ya, y así va finalizando este proceso. Última lámina, para no quitarle más tiempo al resto de los panelistas. Quizás me voy a quedar con algunos de los principales aprendizajes. Primero que nada, me voy a quedar por el último, que es lo que está ahí abajo, y se puede incluir la metodología en cursos tradicionales. La metodología del Design Thinking no requiere que sean cursos de ingeniería o cursos de ingeniería comercial o cursos específicos de emprendimiento, porque más que nada lo que hace esta metodología es el desarrollo de competencias y habilidades transversales. Incluso me atrevería a decirles que ustedes pueden tomar un pedazo de esta metodología si quieren, implementarla ese pedacito por último, y así partir. Y segundo mensaje, que quizá acá no está, es decirle que, si ustedes me dijeran, bueno, lo quiero hacer ahora, es decirle que lo hagan, en el sentido que atrévanse. Porque de mi experiencia personal les puedo decir de que la mejor forma de aprender es uno mismo equivocarse en el proceso. Y uno se va dando cuenta qué funciona, qué no, qué sirve, qué lenguaje, qué tiempos, cómo uno fomenta más la participación de los alumnos. Pero uno tiene que atreverse. Eso es básicamente. Entonces son 2 mensajes. Uno que se puede hacer en cualquier lado, especialmente en contextos escolares, que les puedo poner, quizás les pregunta, contar algunos ejemplos concretos. Y lo segundo es decirle que la mejor forma de aprender es simplemente ustedes mismos partir implementando esta metodología en la forma que trabajan y también en hacer ustedes mismos un taller a sus profesores o a sus colegas. Eso, muchas gracias.